Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, esclavo, la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio
porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos caminamos, nos unimos pensar, todos somos soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchemos, la trompeta sonando con sonido claro. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su
su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Bienvenidos dioses. ¿Cómo se ven de bien? La preciosa amada, los dioses, los que disfrutamos la herencia, los transformados, los resucitados, los que estamos disfrutando todas las cosas y todas las glorias. Un saludo a la preciosa amada en las naciones, que sabemos que son muchas naciones y muchos dioses los que se reúnen con nosotros para oír el evangelio. Es que nosotros somos dioses, nosotros entendemos hoy todas las cosas, porque para eso fuimos llamados, para que Dios abrió los ojos del entendimiento. Y que cuando Dios abre los ojos del entendimiento, ¿para qué es? Para que usted entienda, pero no es para todos, son para los que Él abre los ojos del entendimiento. Así que muy bien, hoy tenemos un clip. Se recuerda que la semana anterior yo hice mención de que había un tema de Jesucristo hombre que se llamaba la resurrección versus la transformación. ¿Se recuerda? Y él decía que no era lo mismo, y ahora vamos a ver por qué él dice que no es lo mismo. Realmente hoy va a mencionar él la resurrección, que es lo mismo que la transformación, pero no la resurrección como la habíamos visto, que era la de Jesús de Nazaret, sino la resurrección espiritual. Esa es la transformación. Entonces vamos a oír el clip y luego platicamos de eso, por favor. Entonces, la pregunta que nos viene ahora es: ¿por qué Pablo mencionó la resurrección de los muertos si esa es la gloria de la iglesia que esperamos ahora? Todos
todos los evangélicos celebran hasta el domingo de resurrección. Y esa es la esperanza de ellos, la resurrección. Y aquí Pablo dice, pues no, nosotros tenemos que ir a algo más perfecto que la resurrección. Ahora, ¿por qué? Me escribía a Kudri una de las cartitas que él me envía, sacándole punta a tus temas. Dice Kudri, dice, después de resucitado, Jesús dijo a sus discípulos incrédulos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo sois. Vamos a leerlo allá en Lucas 24, 39. Vamos a darle lectura hasta el verso 43. Dice el último capítulo de Lucas. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Sí? Carne y hueso. Eso es corrupto, eso no hereda el reino. Tenía carne. Dice, y diciendo esto le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, tenéis algo aquí de comer, fíjate, hasta comía. Quiere decir que si comía, defecaba. Y si tenía mano, y carne, y hueso, y sangre, Pablo nos dice, carne ni sangre heredará la incorrupción. Entonces quiere decir que ese tipo de resurrección no es el correcto para la amada. Tú no ves que con ese cuerpo era que estaba Jesucristo. Y él lo hizo para mostrar que triunfó sobre la muerte. Pero ese cuerpo iba a desaparecer. Él tenía que manifestarse en esta ocasión con otro velo llamado José Luis de Jesús. ¿Por qué? Porque él no podía casar a la amada, a su ataviada. No podía casarla con un Cristo de carne que tenía corrupción. Entonces, no era el cuerpo más excelente. Por eso es que la resurrección, el tema de hoy es resurrección versus transformación. Por eso, habían unos allá que en segunda carta a Timoteo, que Pablo dijo, Himeneo y Fileto, creo que era, dice que se desviaron de la fe diciendo que la resurrección ya se había dado. Bueno, se dio porque Cristo resucitó y probó, pero hay algo más excelente. Aunque Pablo le habla a los corintios, una congregación niña, y Pablo también, y Pablo dice en las veces en que me apareceré a ti, quiere decir que Pablo también iba creciendo, iba de etapa en etapa, hasta que aquí en hebreo lo perfecciona. No, esa resurrección fue la que tuvo Lázaro. Y Lázaro murió. Hay otra resurrección y es la del cuerpo glorioso que los hijos de Dios vamos a tener. Ya ve, entonces Jesucristo aquí habla claro. Hay otra resurrección. ¿Qué está diciendo él? Él no está diciendo que la resurrección no es lo mismo que la transformación. Es lo mismo, pero no aquella resurrección que tuvo Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque esa fue física. Él así como murió, así resucitó con sus llagas. Ahí mete los dedos en las llagas con su carne y huesos, y eso no hereda. Entonces eso era solo para ejemplo. La verdadera resurrección era la transformación, era la resurrección, pero del espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu había estado en pecado, había estado bajo corrupción. Y corrupción no puede heredar el reino de Dios. Entonces había que quitar la corrupción para que la iglesia estuviera espiritualmente en incorrupción. Entonces, pero aquí lo dice clarito, hay una
resurrección que es mejor que esa. ¿Cuál es? La transformación, que es lo mismo, la resurrección del espíritu, la resurrección espiritual. Entonces, fíjese, el tema que hoy tenemos es los que resucitan de los muertos. ¿Cuál fue el tema que vimos la semana anterior? El tema fue el que resucitó de los muertos. Y eso quedó bien clarito, está fácil. Pues ¿quién fue el que resucitó de los muertos? Pues Cristo, Jesucristo hombre. Él fue el que resucitó de los muertos. Ahora, aquí dice, si eso es cierto, si Cristo resucitó de los muertos, lo importante, el beneficio fue para Él. Si solo Él resucitó de los muertos. Pero lo importante aquí es que si Él resucitó, también nosotros resucitamos de los muertos. Y entonces el beneficio está para nosotros, está en que nosotros hayamos resucitado. No en que Él haya resucitado, sino en que nosotros hayamos resucitado juntamente con Él. Porque entonces vamos a recibir los beneficios de la herencia, de lo que Él tiene para nosotros. Entonces, fíjese. Yo había puesto aquí, es fácil entender que hubo uno que resucitó de los muertos, hablando espiritualmente, porque ya vimos que la resurrección física que experimentó Jesús de Nazaret no era. Pero vimos también que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y si uno resucitó por todos, luego ¿qué? Todos resucitamos. Entonces, ese es el tema de hoy. ¿Cómo vamos a resucitar nosotros? ¿O qué trae la resurrección de los muertos? Si nosotros dejamos la muerte para venir a la vida, ¿qué es lo que nos trae? ¿Qué beneficio es el que trae para nosotros? Porque si no trae beneficio, ¿cuál es el chiste? ¿Verdad? Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Entonces nosotros también tuvimos el mismo beneficio que tuvo el que resucitó primero. Sin embargo, fíjese, y esto es lo importante, el que resucitó de los muertos, resucitó espiritualmente, pero resucitó sin cuerpo. Eso quiere decir que lo que él iba a disfrutar era el beneficio espiritual de la resurrección, pero a nosotros nos pasó eso. Nosotros resucitamos, pero resucitamos ¿con qué? Con un cuerpo. Por lo tanto, entonces, los beneficios no solo son espirituales. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo, ¿verdad? Aunque son los más importantes. Y aquí se cumple la escritura que dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿cuáles son la herencia espiritual? Pues el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El conocimiento y el entendimiento de un evangelio. Eso es lo que nosotros heredamos. Pero como tenemos un cuerpo, ese cuerpo también va a disfrutar de la abundancia de la herencia. Entonces, eso se tiene que cumplir, tiene que cumplirse. Pero lo más importante es lo espiritual. Las añadiduras son los beneficios que tenemos por la herencia que Jesucristo, que Dios vivo nos dejó. Entonces vamos a ir al tema, ya con esta pequeña explicación, vamos a ir al tema en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, verso 4 y 5. Dice, así también vosotros, hermanos míos. ¿A quiénes le está hablando el apóstol Pablo? A la iglesia. Así también vosotros, hermanos míos, a la iglesia. La iglesia tiene que saber esto. Entonces dice, habéis muerto a la ley. Diga, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Fíjese, y hay muchas personas que lo que hacen es que se quedan con el cuerpo. Ponen lo importante de esta cita es el cuerpo de Cristo y no, aquí lo importante es habéis muerto a la ley. Ahora, el cuerpo fue un mediador que sirvió para morir a la ley. ¿Pero qué era lo importante?
morir a la ley. Entonces dice, mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, ¿de quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Verso 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Entonces, ¿qué es lo que está hablando Pablo aquí? Pablo está hablando con la iglesia y lo importante que les está diciendo es que hay que morir a la ley. Olvídese del cuerpo. El cuerpo fue uno, pues, y ese cuerpo fue utilizado para morir a esa ley por la enseñanza que traía. Pero lo importante, ¿de qué le sirvió a alguien oír el cuerpo de Cristo, a Jesucristo hombre, si no está aquí, si no ha muerto a la ley, sino que vive bajo la ley? Porque toda la ley quiere decir carne. Entonces, hasta que muere Jesucristo, fue quitada la carne. Antes había carne. Entonces la ley estaba vigente. Se había quitado en posición, pero estaba vigente. La tenía vigente. ¿Quién la tenía vigente? ¿La iglesia? Entonces, el cuerpo era solo el mediador, pero lo importante era morir a la ley, porque al morir a la ley se moría a la carne. O sea, morir a la ley es sinónimo de morir a la carne, ¿verdad? Entonces, aunque ya estuviéramos en la gracia, siempre estábamos, ¿qué? Muertos. ¿Se recuerda lo que decía Pablo? Pablo fue el que primero se le dio el fundamento de la gracia, ¿sí? ¿Y qué decía Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? Entonces estaba en la gracia y ¿qué tenía? Muerte, un cuerpo de muerte. Entonces Jesucristo hombre también dijo, anhelamos la transformación, decía él. ¿Por qué decía esto Jesucristo hombre? Porque si no había transformación o resurrección, seguíamos muertos. O sea, si hay algo mejor, ¿por qué lo iba a anhelar él? Porque lo que estaba no era al completo, no era lo que era parte de lo que era, pero había que morir. Por eso es lo importante es morir, no el cuerpo que nos hizo morir, sino morir. Diga conmigo, lo importante es morir, porque si uno murió, luego todos murieron. Pero ese uno no se quedó muerto, ese uno que resucitó. Entonces, si él resucitó, ¿qué pasó? Si usted murió con él, igual resucita con él. Ese es el tema de hoy. ¿Por qué es importante esto? Porque mire, si esto no llega, ¿cómo podemos ver las abundantes riquezas de su gloria? Si usted lo primero que tiene que saber es que es heredero de qué. Pues de esto, usted resucitó de los muertos y por lo tanto todo lo que tiene que llegar comienza a llegar a partir de hoy. ¿Por qué? Porque ya lo sabe. Hasta reclamarlo puede. Muy bien, entonces, y esto es lo que dice el verso 5. El verso 5 lo dice clarito, mire, porque mientras estábamos en la carne, eso quiere decir que nosotros estábamos antes en la carne. ¿Y por qué ya no estamos? Porque hubo resurrección. Hubo transformación. Entonces, como hubo transformación, entonces dejamos la carne. Entonces ya no, esto ya no está para nosotros. Entonces dice, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ¿qué? Por la ley. Por eso es que hay que morir a la ley. Obraban en nuestros miembros llevando fruto ¿para qué? Quiere decir que mientras estábamos en la carne, aunque oyéramos a quien usted quiera, aunque oyéramos la verdad, ¿qué frutos llevábamos nosotros? Muerte. Por eso tuvo que resucitar. El primero que resucitó, tuvo que resucitar ¿para qué? Para darnos vida. Pero el problema es que la resurrección de Jesús de Nazaret fue para ejemplo.
para que usted supiera que eso iba a ocurrir, pero que no era físico, sino era espiritual. Entonces, ¿quién resucitó? Jesús de Nazaret resucitó, claro, físicamente, pero él espiritualmente no estaba muerto. ¿Quién era el que estaba muerto? El que tenía carne. ¿Y quién era? Jesucristo, hombre, José Luis de Jesús. Entonces, cuando él muere, usted muere a la ley, inmediatamente resucita. ¿A qué? A la vida eterna, a la gloria, al diosado, a la abundancia, a la prosperidad, a todo, al conocimiento, a que le abran los ojos del entendimiento. A eso fue usted, sino a que resucitó, porque no es físico. Usted está aquí, así, físicamente no ha resucitado. ¿Usted resucitó qué? Espiritualmente. Y como resucitó espiritualmente, usted es un heredero, usted es un escogido, usted es un hijo, usted es un Dios, usted tiene todo lo que tiene el Padre. Esto está espectacular, pero para eso, ¿qué dice? Hay que morir a la ley. Mediante un cuerpo que murió. El cuerpo no era importante. ¿Con qué se quedaron los que no están aquí? Con el cuerpo, y no murieron a la ley. ¿Por qué? Porque mientras el cuerpo está vivo, entonces la ley está ¿qué? Viva. Esto está bien, ¿verdad? Entonces, si nosotros queríamos llevar fruto para Dios, teníamos que morir a la carne. Y esto, hay una similitud en el tiempo de Moisés. Cuando el tiempo de Moisés, en ese tiempo que Moisés salió de Egipto, ¿salió a dónde? Salió al desierto. ¿Se recuerda usted el Salmo? Dice, aunque pase por valles de sombra de muerte, no temeré peligro alguno porque tú vas conmigo. Eso quiere decir que ellos andaban en el desierto. El desierto es figura de sombras de muerte. Sí, lo que dice ahí es que tú vas conmigo. ¿Con quién iba Dios? Con Moisés. Mientras Moisés los llevaba por el desierto, ellos estaban bien, ¿verdad? Ellos comían, les caía maná del cielo, codornices, sacaban agua de la roca, les daba zapatos. O sea que mientras estaba Moisés, ¿cómo estaba el pueblo? Bien, porque había una cubierta, aunque pase por valle de sombra de muerte. Pero ¿qué era el valle? Sombra de muerte. Lo que pasa es que como Dios estaba ahí, dice, yo estaré contigo siempre. Entonces, dioses. Y eso es lo mismo que pasó, ya lo va a ver usted, con José Luis. Pero vamos a leer Josué para ir viendo esto de una vez. Josué 1, verso del 1 al 5. ¿Qué hubiera pasado? Dígame usted, ¿qué hubiera pasado si el pueblo, cuando se murió Moisés, regresa al desierto? ¿Qué hubiera pasado? Se mueren. ¿Por qué? Porque la cubierta que la tenía Moisés. Entonces, por Moisés es que ellos podían andar en el desierto. Pero una vez se moría Moisés, no podían regresar. ¿Por qué? Porque se iban a la muerte. Mire pues, entonces dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor o siervo de Jehová. Ahora podemos decir Jehová. Y para los detractores, ¿verdad?, que dicen, ¿y por qué ahora van a volver otra vez a ese? Es que ahora el nombre no importa. ¿Quién es Dios? El Dios vivo, el Dios todopoderoso, el Dios que vive para siempre, el Shaddai, Adonai, Cristo. Él es Dios. Ahora usted no tiene problema de decir Jehová, Yahvé. ¿Por qué va a tener problema? Es el mismo siempre. Ahora, esa es la forma como lo conocieron ellos, con ese nombre. José Luis no podía hablar así. Ahora es que podemos, porque ahora ya la resurrección pasó. Usted no vive una vida de carne. Entonces dice, de Jehová, que Jehová habló a Josué diciendo, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés, ¿qué dice? Ha muerto.
Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie, oiga, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te desampararé, no te dejaré ni te desampararé. ¿Para qué sirve el cuerpo? Para nada, se murió el cuerpo, ¿qué pasó? Venga otro. Eso es lo que está diciendo. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, levántate tú y pasa, porque ustedes ya no pueden regresar allá. Ustedes tienen que pasar a la tierra, porque yo soy fiel y la tierra que yo les doy, esa es la que van a tener. Muy bien, entonces, lo más importante aquí es que ya no tienen que regresar al desierto. Diga, ya no tienen que regresar al desierto. Nada. Porque mientras estaba Moisés, él les daba la cubierta y les daba todo. Pero al morir Moisés, ya no podían regresar al desierto porque morirían. Tenían que entrar, ¿a dónde? A la tierra prometida, donde tenían garantía de vida. Porque le digo, como estuve con Moisés, estaré contigo, yo te daré todo. ¿Ya? Ahí el Señor sería su Dios y no les faltaría nada. ¿Sí? ¿Qué pasa si Josué iba a decir, no, yo no soy digno, yo no soy merecedor de esto, yo no, porque Moisés era el de todo? No. ¿Qué le dijo? Olvídate de mi siervo Moisés. Él, ¿qué dice? Murió, terminó. Y es que eso mismo ocurrió con José Luis en la Gracia. Lo mismo. Ese es el ejemplo de la vida de José Luis. Entonces dice, mientras José Luis estaba, él nos daba todo. ¿Qué nos hacía falta? Nada. Había desierto, había sombra de muerte. Pero como Dios estaba con él, si nosotros nos manteníamos con él, ¿qué les pasó a los que se alejaron de José Luis? Sí, todos. ¿Por qué? Porque él era la cubierta, ahí estaba Dios. Entonces, mientras estaba con él, nosotros teníamos que estar ahí en la gracia. Ni nos podíamos mover de ahí. ¿Y qué pasó cuando murió? Ya se puso a pensar. Bueno, entonces, cuando muere José Luis, la gracia se convertiría en el desierto. Y si volvíamos a la gracia, entonces nos iba a pasar lo mismo que pasaba el que volviera al desierto con Moisés. Iba a morir. ¿Ya? Entonces, por eso es que cuando muere José Luis, ¿qué hay que hacer? Dejar el cuerpo. Porque Él es Cristo y está sentado en los lugares celestiales. Entonces, ¿usted a quién tiene que seguir? A Cristo, el que es espíritu y que está sentado en donde, en los lugares celestiales. Y el cuerpo que tenía murió. Terminó la cubierta ahí. Ya no hay cubierta ahí. Por eso los que se quedaron en la gracia están muertos. Ellos no tienen una cubierta espiritual, una doctrina que les dé vida, no hay. Y dígame una cosa, había una promesa de un pueblo para el pueblo de Israel y le dijo, entra al pueblo, que yo te voy a dar la ciudad, le dijo a Josué. Y lo mismo era en la gracia, no había una promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa, hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, cuando nosotros pasáramos, entonces íbamos a encontrar la promesa. ¿Y cuál era la promesa? La vida eterna, vida, el Dios en medio nuestro, la gloria, el poder.
¿verdad? Entonces, esto es sumamente importante porque es lo mismo que ocurrió con Moisés, es lo mismo que pasó aquí. El que no deja eso, entonces ¿cómo va a avanzar? Muy bien, entonces dice, había que avanzar. Dios nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ahora tenemos vida eterna, ahora somos dioses, recibimos una herencia, tenemos vida. Entonces lo importante era morir a la carne. ¿Y en dónde había carne? Pues había en la ley y en la gracia. La ley para los judíos y la gracia para los gentiles. Pero los dos tenían carne. Judíos y gentiles son carne. ¿Está clarito aquí? Entonces era lo mismo. Lo mismo era estar en la ley que en la gracia, aunque era precioso estar en la ley con Moisés y era precioso estar en la gracia con Jesucristo, hombre, con José Luis. Pero muere, terminó. Por eso es que el que no está aquí es porque quiere ver el cuerpo. Y el cuerpo no es el importante, lo importante es morir a la ley, morir a la carne. Eso es lo importante. El cuerpo fue un medio para morir a eso. Si no cumplió el cometido de que usted muera a eso, no sirve. Está importante esto, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces, Romanos capítulo 1, verso 18 al 21. ¿Está clarito? Va. Romanos capítulo 1. Esto es precioso. Mire, si nosotros hoy nos queda claro esto, usted no vuelve a tener ningún problema. Ningún problema. Me refiero problema mental que esté pensando, pero sí dejo a José Luis, pero es que nada, porque usted ve claro lo que pasó. Lo que pasó es que terminó el cuerpo ese. Paso a lo espiritual. Eso es todo. Romanos 1, 18 al 21. Miren lo que les pasó a unos que no quisieron en aquel tiempo, pero lo mismo en este. Estamos viendo la comparación. Dice, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Eso quiere decir que hay una verdad y hay una mentira. O mienten o mentimos. Pero nosotros lo estamos mostrando con lo que está escrito. Entonces dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, note esto, pues habiendo conocido a Dios, ¿cuándo el hombre conoció a Dios? Si allá dice que el hombre, con la sabiduría de Dios, el mundo no pudo conocer a Dios mediante la sabiduría de Dios. Quiso salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Eso quiere decir que este verso que está aquí, pues habiendo conocido a Dios, ¿quiénes fueron los que conocieron a Dios a través de la gracia? Pues los que estábamos. Y nosotros. Y entonces, ¿qué le pasó a ellos? ¿Por qué no están aquí? A todos los dioses que están ahí, que nos están escuchando y que, ¿qué te pasó? ¿Dónde te quedaste? Se murió en la muerte. Se murieron con él, pero se quedaron muertos con él. Entonces, miremos pues, sigamos leyendo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron
en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No está pero es bueno leerlo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué fue lo que les pasó a ellos? Pues que conocieron a Dios. Por lo menos tenían las primicias de lo que Dios iba a hacer. Estaba clarito. Dios lo dejó. Por ejemplo, el clip no lo entendió usted hoy bien clarito. ¿Qué lo dejó ahí? Entonces estaba claro. Pero ¿qué dice? Se envanecieron los pensamientos. Aquí está el problema. Aquí está el problema. Porque comenzaron a ver, ¿y por qué ellos? ¿Por qué van a tener ellos la verdad? ¿Y qué te importa a ti? Sí, es que así es. ¿Y qué te importa? ¿Quién hubieras querido que fuera? Pero esos no fueron. Pero es que parecían mejores. Si aquí no estamos hablando de mejores o peores, aquí estamos hablando de escogencia, de escogidos, de lo que Dios quiso hacer y presentar a través de. Eso es lo precioso de aquí, que nosotros no estamos empujando ni pujando ni nada, sino que Dios está aquí en este púlpito. Dios es el que está enseñando, Dios es el que está dirigiendo. Entonces, pero esta gente, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Dice que lo conocieron. Habiendo conocido a Dios, se envanecieron. Cuando llegó la última parte de la película, ya no pudieron atravesarla. Fíjese, o sea, llegaron al final. Llegaron al final. Pero cuando llegaron al final, ahí se quedaron. Esperemos al Señor, esperemos el cuerpo que nos pasó hasta aquí para que nos traspase. No, ese cuerpo ya murió. Ahora levántate tú y ¿qué? Avanza, escucha la palabra, escucha el evangelio. Bueno, entonces, los razonamientos, por eso no pudieron ser transformados, porque no creyeron. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14 al 15, y con esto vamos a terminar. Segunda carta a los Corintios 14. Capítulo 5, verso 14 al 15. Y lo acabamos de estar leyendo la semana pasada, pero ahora en otra gloria. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. Oye, si usted tiene que pensar esto, que si uno murió por todo, ¿luego qué? Todos murieron. Entonces, fíjese, pero si se lo está diciendo clarito, mire, dice que si uno murió por todos, luego todos ¿qué? Bueno, entonces si murió Jesucristo hombre, José Luis de Jesús, entonces todos nosotros ¿qué pasó? Murimos. Entonces ahí terminó todo. Para los que no, ven la otra parte. Ese es el problema. Oiga lo que dice. Y por todos murió. O sea que todos murieron. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso era la importancia de la resurrección o transformación. Por eso Dios trajo a uno solo para ejemplo. Y lo hace, lo pasa por el sacrificio de la muerte. ¿Solo para qué? Solo para dejar un ejemplo de lo que iba a ser la vida espiritual. La resurrección espiritual. Entonces, si uno murió, luego todos ¿qué? Y entonces ahí nos quedamos todos. No, porque al resucitar Él, si uno resucitó, entonces todos ¿qué? Todos los que estaban con Jesucristo hombre estaban supuestos entonces a quedarse en la muerte o en la resurrección o en la transformación. ¿Y por qué no están aquí? ¿Se quedaron muertos? ¿Cómo están ahorita? Muertos. Y me disculpan, pero no lo digo yo, lo dice lo que está escrito, el evangelio, la palabra. Dice aquí que si uno murió, todos murieron. Pero si uno resucitó, entonces todos resucitaron con Él. Ahora,
¿con qué van a resucitar si no tienen palabra? Porque allá está la muerte. Entonces, fíjese, por ejemplo, los que están ahorita pasando las mismas predicaciones de Jesucristo hombre, lo que están llevando es ¿qué? Muerte. Porque hay que resucitar con Él, porque así dice, si Él resucitó, todos resucitamos, no es cuestión de que usted quiera o no, ya está resucitado. Ahora, si usted resucitó, como estuve con José Luis, estaré contigo, no te desampararé ni te dejaré y te enseñaré todas las cosas que son tuyas y que te pertenecen por herencia. Esa es la gloria. O sea, si usted pasó, usted está en vida, porque es vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios vivo, y a tu Hijo a quien has enviado. Entonces, eso es lo que hay. El que no conoce eso, si es que se quedó muerto. Y es bueno porque es una parte, pero si no resucita, vana es la fe. O sea, ¿por qué nosotros ya se terminó esa fe? Porque no fue vana. Si Cristo no resucitó, la fe es. Ahora, ¿usted cree que resucitó? Claro, y no está sentado en los lugares celestiales y con Él está usted, pues. Entonces la fe suya no es vana, están viviendo en la fe de traer, por eso es que ellos esperan el cuerpo. ¿Y qué dice aquí del cuerpo? El cuerpo no es importante, pero ellos están esperando el cuerpo, que el cuerpo regrese y que les enseñe las manos y aquí estoy yo como, yo defeco, yo soy, pero eso no puede heredar. Entonces, ¿cómo va a venir así? Vino el primero, por ejemplo. El segundo, Él está sentado en los lugares celestiales disfrutando las glorias, las maravillas de esta palabra que hoy estamos oyendo aquí. Esta horita y media ellos anhelan, la anhelan. ¿Por qué? Porque están oyendo. Él pues, muy bien, entonces estamos ahí. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿para qué viven? ¿O para qué vivimos? Dice ahí, para darle ¿qué? Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que no pudieron darle a aquellos? Gloria a Dios porque se envanecieron. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros le damos aquí hoy? Gloria a Dios, ¿verdad? Testificando de la transformación. Sin embargo, no todos pueden darle gloria a Dios. Tienen que reconocer que la muerte de Jesucristo hombre nos llevó a la transformación. Por eso fue que Jesucristo hombre dijo: de los que están aquí, no todos serán transformados. ¿Qué dijo? De los que estaban todos, pero él estaba diciendo de todo el mundo, de que estaban creciendo en gracia. De los que están aquí, no todos van a ser transformados. ¿Por qué? Porque no murieron, no resucitaron con Él, solo murieron con Él. Si hubieran resucitado, le darían gloria a Dios. ¿Y cómo se le da gloria a Dios? Reconociendo que Él está sentado en los lugares celestiales y que nosotros estamos con Él disfrutando la herencia y disfrutando un entendimiento y un conocimiento que nos lleva a la vida eterna, ¿verdad? Entonces, ese es el mismo ejemplo. ¿Se recuerda usted el ciego de nacimiento? Que fue para ejemplo, pero y venía quitarle la ceguera, pero no ceguera física, sino una ceguera espiritual. Pero primero agarra a un ciego. ¿Para qué? Para que los demás entiendan. Entonces le pone lodo, le unta lodo, lo manda a lavarse. ¿Y el ciego qué? Miró. ¿Y qué hacían los demás? Estaban bien enojados. Hasta ni creían que era el ciego ese, o que nunca fue ciego. Hasta que llegaron los padres a decirle: sí, este es nuestro hijo y sabemos que él es ciego. Ahora, ¿cómo vio? No entendemos, no sabemos. El mismo ciego le preguntaron y no sabía. Él dice: yo lo único que sé es que antes no miraba y ahora veo. ¿Pero quién me lo hizo? No lo sé. Pero después
de que lo expulsan de la sinagoga, se encuentra con Jesús y le dice, ¿crees tú en Jesús? ¿Y quién es, Señor? Es con el que estás hablando. Creo, le dice. Creo, bueno, entonces vete y testifícale a toda la iglesia que tú eras ciego y ahora has visto la luz. Pero eso era físico. O está el otro también, la otra historia de 10 leprosos que son sanados. ¿Se recuerda? 10 leprosos son sanados de la lepra y solo uno regresa a darle que gloria a Dios. ¿Y los otros 9? Pues se sanaron, sí se sanaron. Pues es que no tenían entendimiento, no tenían conocimiento. Solo fueron sanados. Pero no tenían aquí nada. El que regresa, dice, regresa a darle gloria a Dios, porque era más importante darle la gloria que lo que realmente había hecho. Había conocido al Dios vivo. Entonces Dios es el fruto para Dios. Solo se puede llevar cuando usted ha resucitado. Yo le pregunto, ¿usted está llevando fruto para Dios? ¿Y el que no ha resucitado? ¿Está llevando frutos de qué? De muerte. Aunque me venga, me llore, me ponga ahí enojado y me grite y diga, no, estoy vivo. Pues él lo creerá. Pero los frutos que da son de muerte. Porque los frutos son el conocimiento que usted tiene de Dios. Y si conoce al Dios vivo, sus frutos son de vida, son de darle gloria a Dios. Bueno, entonces este es el tema para hoy. Pero ¿qué importancia tiene este tema? Que ahora usted es el que está dando fruto para Dios. Usted ahora sabe que resucitó de los muertos y usted ahora sabe que hay una herencia que está esperando por usted. La herencia es suya, pero a medida que conozca esto, entonces va a ir creciendo. Démosle un aplauso fuerte al Dios vivo. ¿Dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí? La trompeta escuchando. ¿Sabes dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí? La trompeta escuchando. Has sido escogido, predestinado, está perfeccionado. Has sido elegido, glorificado y preparado. ¿Sabes tú para qué? ¿Entiendes tú para qué? Porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos a una misma voz, en un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Aleja, escuchen sin temor, la trompeta ha sonado con sonido claro. Has sido escogido, predestinado, está perfeccionado. Has sido elegido, glorificado y preparado. Y sabes tú para qué, entiendes tú para qué. Porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos a una misma voz, en un mismo pensar.